Muchísimas gracias, Mariano. Ahora vamos a hablar sobre el aumento de combustible, sobre las políticas energéticas de nuestro país. Lo vamos a hacer con un especialista, con Gustavo Lanhout, quien ya estamos saludando, docente de la Universidad de El Salvador, también asesor legislativo de energía de nuestro país. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por atender al Tendedero Federal. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por el llamado. No, por favor, es un placer. Para entender un poco más cuál es esta lógica de la política energética que está llevando adelante o que comienza a vislumbrarse con las distintas acciones de nuestro país. Primero y ante que nada, ante la coyuntura, un nuevo aumento de los combustibles. Finalmente se accedió al pedido del sector petrolero por parte del gobierno. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Se habla de precios atrasados, se habla de aumento de los impuestos, de un congelamiento del precio del combustible. ¿Es razonable este aumento, Gustavo? Mira, Mariano, en primer lugar, el gobierno nacional tomó una decisión en el mes de mayo de este año de establecer un precio del barril de petróleo interno diferenciado del mercado internacional por la situación que ya todos conocemos de caída de la demanda y de los precios, que fue muy acentuada en todo el primer trimestre del año 2020. Y si vos pensás que en abril teníamos un precio de la variedad Brent, que es el indicador que la Argentina sigue en el mundo, ¿no? Que llegó a estar en un piso de $20, ese barril interno se estableció en $45 para los productores, con el objetivo de mantener puestos de trabajo fundamentalmente en la región patagónica y en la cuenca neuquina, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Se produjo una distorsión muy importante porque las refinadoras debían comprar en el mercado interno el barril a esos $45 de mínimo, cuando en el mercado internacional ha oscilado entre abril y junio, por ejemplo, entre 20 y 35 o $40. Es decir, lo estaban sobrepagando. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Las refinadoras no podían trasladar el nuevo precio del piso de $45 por barril a los comercializadores, porque no se podía pasar ese aumento al costo de los combustibles líquidos en surtidor, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué se realiza ahora? Básicamente, Mariano, porque el decreto también establecía que si durante 10 días seguidos aproximadamente la cotización del barril Brent estaba en $45 o una cotización un poco superior a ese valor, se dejaba sin efecto la vigencia de este decreto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, pero una situación redonda, Gustavo, discúlpame. Digamos, cuando está para abajo, me lo mantenés, apenas suben 10 días, tampoco que se espera tanto, ya nomás viene la modificación. Ahí está. Lo que te quiero decir, Mariano, al explicar esta composición de los hechos, de acuerdo a las medidas coyunturales que ha tomado el gobierno, es que nosotros estamos a expensas de las distintas presiones combinadas que se producen entre los distintos sectores o eslabones del negocio energético, ¿verdad? Esa medida de los $45 fue tomada para mantener la actividad y los puestos de trabajo en el sector de producción, cuando en realidad, Mariano, la actividad es difícil mantener cuando vos estás en caída económica y lo que tenés que asegurar es la disponibilidad de combustible para tu población trabajadora, ¿no? Pensemos en el acceso del gasoil al campo a un precio accesible y a la población en general. Y ahora, como ocurrió esta última situación que te estaba comentando, se accedió a la presión de YPF y el resto de las empresas para mover el precio entre 4,5% a nivel federal en promedio, y aquí en el AMBA, por ejemplo, ha subido casi al 7%. ¿Qué significa ahora eso? ¿Se está achicando esa brecha? Que nosotros alzamos una bandera aquí de tener un precio equivalente en todo el país, que parece un despropósito esta situación. ¿Esto es una política de achicar esa brecha o se da por otra situación? Mirá,
En parte, si uno ve la corrección de los precios que hizo YPF, que recordemos, YPF tiene el control del 57% Sí. del mercado de combustibles líquidos en la Argentina, ha habido una posibilidad de reducir ciertamente esa brecha que hay en el precio del combustible al público entre las distintas regiones del país. Esto en parte se ha dicho en el comunicado de YPF. Sí. Ahora, a mí me parece, Mariano, que lo fundamental acá tiene que ver con esta situación que yo te estaba diciendo, ¿no? Las distorsiones acumuladas y la falta de una visión integral que asegure a la población el acceso a los combustibles líquidos como un bien estratégico es lo que está detrás de estas medidas coyunturales que se van tomando. Y como YPF en el segundo trimestre del año acumuló una pérdida de más de 80.000 millones de pesos, que significó una caída del 17% interanual, digamos, ¿no? Contra el año pasado en sus ingresos. Parece ser que entonces todos nosotros tenemos que pagar las consecuencias de malas políticas anteriores. Esto es lo que yo me pregunto, digo, y lo digo en un sentido crítico, justamente, ¿no? Entonces, no puede ser que las decisiones se sigan tomando de esta manera. Aquí lo que hay que asegurar, Mariano, es un precio del gasoil y de las naftas, sobre todo la super y la premium también, pero sobre todo la nafta super y el gasoil, que es un combustible de trabajo, que sea justo y razonable y accesible. Y los precios en los que nosotros estábamos, teniendo en cuenta el nivel de mercado y de presencia en el mercado, mejor dicho, que tiene YPF, son precios que hoy debían haber sido mantenidos al público, por lo menos tal como estaban, sin acceder a esta dinámica nuevamente de aumentos de precios, porque las distorsiones que estamos soportando tienen que ver con propias decisiones que fueron tomadas incluso hace muy pocos meses, lo que te estaba comentando recién, ¿no? Es decir, que, entre comillas, ¿no? Cada vez que fuimos al surtidor subsidiamos ese barril criollo y ahora apenas aumentó, nosotros seguimos pagando como consumidores una vez más en el surtidor este aumento por esa decisión que han tomado. Es decir, en las dos veces, en las dos decisiones, hemos estado pagando nosotros como consumidores, la gente de trabajo con el gasoil, cada una de estas decisiones políticas que se han tomado. Te pregunto, ¿no tiene la capacidad de presión los biocombustibles? Digo, porque están en una situación absolutamente distinta y diferente a lo que es esta situación que recién estabas marcando. Sí, bueno, el sector de los biocombustibles, como vos sabés, tiene una tasa de corte, tanto en bioetanol como en biodiesel, que está en torno entre el 10 y el 12%, y que incluso en los últimos tiempos se ha cumplido con mucha dificultad, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto, Mariano, podría ser una solución parcial también, pero vos tenés que encarar una política integral que esté vinculada también, ¿no?, con la modificación de las motorizaciones de los vehículos, que estén en condiciones de poder, por ejemplo, acceder a mayor cuota de corte de biocombustibles en sus procesos de combustión, diríamos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esto depende también de una medida general y más armoniosa que tendría que tomar el gobierno en todos los eslabones del sector, y teniendo a YPF como empresa manejada por el Estado, particularmente, ¿no? Exacto. Que es lo que venimos pidiendo nosotros permanentemente, que se active desde YPF una política de asegurar el acceso al combustible a precio razonable y justo a la población, y en un momento como este, Mariano, de altísima vulnerabilidad por la situación de la pandemia y de caída productiva, las cuestiones de la rentabilidad en materia de combustibles tienen que poder ponerse mínimamente entre paréntesis para discutir cuestiones que tienen que ver con fines mayores, que es asegurar el combustible para el trabajo y para la población, como estábamos diciendo. Y más cuando vos tenés a YPF controlando el mercado. Entonces estamos permanentemente a expensas de las políticas del mercado en materia de energía. Esta es una discusión de fondo que no se da nunca en la Argentina. Y no se va a dar, ¿no? Aparentemente. Digo, el gobierno no está muy predispuesto con la acción del barril criollo, con este aumento de combustible. ¿Es difícil que se cambie esa política? Mirá, Mariano, si vos observás que incluso en materia del gas se está avanzando en un esquema de precios de incentivo hacia el año 2024, incluso pasando
un año del término del mandato del actual gobierno, y se vuelve a hablar de esquemas diferenciales de incentivo en dólares para el gas natural por millón de BTU, esto a vos te indica que lamentablemente estamos entrampados en una mirada permanente de corto plazo, en donde el poder de chantaje de las empresas petroleras y gasíferas, creo yo, es muy importante. Y el gobierno no usa adecuadamente a YPF de manera virtuosa como para ensanchar sus espaldas, diríamos, ¿no? Y poder evitar que permanentemente este chantaje sea realizado de la manera efectiva como lo hacen permanentemente estas empresas, ¿no? Porque la misma YPF actúa también como una empresa internacional más que busca generar rentabilidad permanentemente en función de distintas lógicas empresariales, y cuando no se obtiene por renta, porque hay precios internacionales altos, que no es la situación que ocurre ahora, si obtiene esa rentabilidad es por subsidios a la oferta. Y esta situación debe ser discutida finalmente de una vez por todas, ¿no? Gustavo, simplemente es un dato, tal vez no lo resuelva, pero nosotros apelamos también a la descentralización del país, a ser un país mucho más federal y tener esos semejantes edificios y tanta cantidad de gente involucrada en la zona de Capital Federal para hablar de petróleo que está netamente en la Patagonia. También se podría trasladar bastante, ¿no?, de todo ese equipo hacia las zonas en donde realmente se produce el petróleo. Lo tomo porque no va a mejorar el balance tal vez de manera significativa de YPF, pero al menos es una forma también de federalizar nuestro país. Eso mismo, Mariano. Lo que pasa es que finalmente, como corolario de todo esto, lo que falta es una visión federal reequilibrada de la política energética. Y dentro de la política energética del sector hidrocarburo. Por eso, como otras veces hemos hablado, Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, que son tres grandes provincias consumidoras de hidrocarburos, están sufriendo, por ejemplo, permanentemente las consecuencias de este desbalance en el que vivimos, ¿no? En donde por beneficiar a las provincias productoras, como te decía ahora con el barril criollo, se generó esta situación que vimos, y ahora se vuelve a tomar una decisión de liberar parte de un aumento del precio en función de la presión de las refinadoras, porque no les es rentable el negocio. Entonces no podemos estar en esta situación permanentemente. Gustavo, muchísimas gracias como siempre, es un placer. Por favor, gracias a ustedes por el llamado y un gran saludo a Río Cuarto y a toda la provincia. Nos ayuda a entender un poco esta situación que por ahí se nos hace tan pero tan compleja.